Hola, ¿cómo están amigos? Una vez más sean bienvenidos a este curso donde estamos desarrollando un sistema de control de asistencia con el framework de Laravel en su última versión. Vamos a continuar con este curso. En el anterior video ya hicimos nuestros primeros seeders para poder sembrar información, sembrar datos y no estemos registrando uno por uno, ¿no? Porque es mejor tener bastante información, porque de esa manera podemos testear, podemos probar, podemos ver de qué forma va actuando nuestro sistema, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya vimos de qué manera podemos insertar información desde un seeder. Acá, ¿no? Hemos ejecutado este seed de acá, seeder. Y bueno, pues ha corrido, se ha ejecutado. Este es nuestro código fuente. Y hemos llamado al seeder que acabamos de crear. Es este de acá. Y todo lo que hemos copiado y pegado está ya dentro de nuestra tabla de la base de datos. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a utilizar lo que es el factory. Si nos venimos en acá vamos a buscar make factory. Ahí está, creación de factory. Ahí está. Esta es la manera para poder crear un factory. Miren, si nos venimos más arriba, a ver, vamos a venir desde acá, desde el principio. Ahí está. ¿De qué manera podemos generar? A ver, lo vamos a traducir en español. Ahí está, para crear una fábrica de datos. Ejecute make factory comando php artisan. Vamos a ejecutar entonces lo que nos dice. Vamos a ejecutar, vamos a venirnos acá. Vamos a venirnos acá, estamos acá. Miren, vamos a ejecutar. Nos damos cuenta que php artisan make, bueno, está en general, ¿no? Acá solamente cambia seeder, model, controller y demás. En acá, factory. Entonces mantenemos la misma lógica. Factory al final y en acá el nombre de nuestra factory, ¿no? Nuestro factory. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en este caso en singular y la primera letra en mayúscula. Miembro. Listo. Miembro. Vamos a crear nuestra primera factory. Entonces, ¿dónde se crean los factories? Acá mismo, dentro de database está esta carpetita factory y ya está, miren, miembro factory. Y por defecto nos trae también este de acá que es de user factory. Pero lo que vamos a utilizar es este de acá. Vamos a cerrarlo, esto de acá. Y vamos a utilizar este de acá, el miembro factory. A ver, este de acá, vamos a utilizar miembros factory. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En acá vamos a poner dentro del return, acá dentro de este return vamos a poner estos datos que pusimos en acá. Estos datos de acá lo vamos a poner en acá. Lo vamos a traer acá. Listo, con una coma lo terminamos. Entonces todos estos datos de acá, a ver, este str también necesitamos acá incorporarlo. str lo vamos a incorporar en acá, listo. Ahora sí, miren acá lo siguiente. Si ejecutamos el factory y yo le digo que se fabrique o se siembre 50 registros, entonces lo que en seeder hacíamos es copiar y pegar, ¿no? Entonces si yo quisiera 1000 registros tendría que pegar 1000 veces esto, ¿no? Ahí 1000 veces tendría que pegar, pero para no hacer eso vamos a utilizar el factory. Pero miren acá, voy a definir en acá, miren, si yo pongo ejecutar este factory va a ejecutar 50 veces o la cantidad de que yo le diga, pero se va a repetir esto, se va a repetir y va a ser lo mismo que nada, ¿no? Entonces podemos utilizar este de acá, podemos utilizar esto de acá en cada campo. Miren, por ejemplo, nombre y apellido, vamos a generarlo un nombre que nos dé entre 10 caracteres, ¿no? Aleatoriamente con un random, ahí está, ¿no? Y estamos llevando a esta función que es esta clase. Entonces, ¿dónde estamos? Acá. De la misma manera, en acá en la dirección podemos generar una dirección aleatoria con un rango de 50 caracteres. El teléfono de la misma manera podemos generarlo en acá. El teléfono en este caso necesitamos que sea número, ¿no? Entonces para número es la siguiente función, random. Ahí está random entero. Vamos a ponerle desde el 1 números que nos generen, ¿no? Puede ser cualquier número
que va a simular que es un número de teléfono, hasta el 150 le podemos poner. Entonces va a agarrar cualquiera de esos rangos, ¿no? O le podemos decir que puede agarrar a partir de 7 dígitos, sería, a ver, por ejemplo, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que empiece desde ahí hasta el 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero vamos a contar bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Entonces nos va a generar un número entero cualquiera de este rango, ¿no? Entre esos dos rangos. Fecha de nacimiento lo podemos generar acá. Momentáneamente lo vamos a generar así. Así lo vamos a generar. Allí un random. Acá el género igual lo vamos a generar momentáneamente. Ahí. Listo. O en este caso podemos ponerle a todos que sean masculinos, ¿no? El random. La fecha de nacimiento igual lo podemos poner allí. Allí. Lo vamos a dejar ahí. Como son solamente datos de prueba, el correo está bien, se va a generar de esta manera. El estado igual 1, que es activo. Acá el ministerio, aquí la fotografía y la fecha de ingreso. Listo. Entonces, ¿cómo ejecutamos esto de acá? Si visualizamos acá, nos dice, ¿no? Entonces tenemos que sacarnos un poco de tiempo para poder leer qué es lo que realmente dice, ¿no? Cómo podemos utilizar el contador o cómo podemos hacer para que se genere la cantidad que deseemos en este caso que fabrique los productos, o en este caso que fabrique los registros, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a llamar? Vamos a llamar de la siguiente manera. Vamos a venirnos acá a nuestro seeder, acá a miembros, y lo voy a borrar todo esto. Lo voy a borrar todo lo que ya hicimos la prueba con el seeder. Y en acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a llamar el modelo es miembro. Y en acá voy a utilizar lo que es factory. Ahí está, ya lo está empezando a reconocer factory. Y en acá vamos a poner lo siguiente. En acá vamos a ponerle la función create para poder crear lo que viene siendo lo que está en acá, ¿no? Lo que está en acá. Se va a empezar a crear todo esto de acá al ejecutarlo. Pero solamente se va a crear uno. Entonces, ¿en dónde lo podemos introducir para que sea la cantidad que nosotros querramos? Acá lo podemos hacer. Acá vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner esto y en acá vamos a utilizar el count, listo. El contador que nos permita contar la cantidad de registros. Vamos a ver cuántos registros tenemos en nuestra base de datos. Tenemos 7 registros. Entonces yo le voy a decir 43 que me genere, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ejecutamos? Es muy fácil, ¿no? Al momento de ejecutar, lo que se va a ejecutar el seeder es este de acá. Va a llamar a esta clase, va a llamar a este de acá, este está llamando al factory, va a llamar a este factory, al miembros de acá, y listo, ya se va a ejecutar, ¿no? Entonces, hagamos la prueba. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer lo siguiente en acá. Vamos a venirnos acá. Recordemos que ya teníamos este de acá. Miren muy atentos. Le doy enter. No me ha dado ningún error. Se ha ejecutado ya el seeder. Y miren acá. Tenemos 7 registros. Ya hemos ejecutado. Deberíamos tener 50 registros. Y ahí está. 50 registros. Miren, ahí está los 50 registros. Y miren acá. De un solo golpe incluso, ¿no? Incluso, miren, ahora sí, si yo vengo acá y actualizo, me va a generar los 50 registros. Ahí está, los 50 nombres aleatorios y los 50 correos electrónicos. Entonces, de esta manera podemos generar o sembrar datos con una fábrica, ¿no? En este caso con el factory. Ahora miren lo siguiente, vamos a decirle en acá a la factory, acá user factory, en miembros factory. En acá vamos a decirle que me genere 100 más, 100, con eso ya vamos a tener 150, o le decimos 150 para que tengamos 200, ¿no? 200 registros. Entonces lo vamos a ejecutar una vez más, le decimos ejecutar y con eso ya vamos a sumarlo y vamos a tener, miren, actualizamos, deberíamos tener los 200 registros. Ya tenemos 200 registros en nuestra tabla de la base de datos. Y bueno, pues si yo le pongo 500 vamos a tener
700, ¿no? Vamos a probar con 200 cómo va a cargarse en una tabla de la base de datos, ¿no? Bueno, en una tabla de acá. Vamos a llamar alguna tablita, vamos a crear nuestras tablitas. Acá me está dando error porque acabo de borrarlo, ¿no? Entonces no se preocupen, entonces ya en el próximo vamos a adecuarlo toda esta información en una tabla HTML, la tabla que conocemos, ¿no? Ya en acá vamos a trabajar. Entonces hasta acá en este video tutorial hemos visto de qué manera podemos generar información, generar datos en nuestra tabla de la base de datos, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos interactuar, para poder hacer todas las cosas de un CRUD, mostrar, leer, crear otro nuevo, actualizar o incluso eliminar, ¿no? Entonces con esto vamos a hacer la prueba. Entonces una vez más te invito a que me puedas regalar un like, te suscribas al canal y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Si te gusta el video, dale like y comparte con tus amigos. Y si quieres más videos, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Si quieres algún tip educativo en específico, házmelo saber en los comentarios y con gusto te ayudaré. Nos vemos en el siguiente video.